El sujeto de la posesión es la persona, lo cual surge en primer lugar de los principios generales, porque el sujeto de toda relación jurídica o de todo vínculo jurídico es la persona. Pero además, en el artículo que define a la posesión, que es el 1909, se ha indicado claramente que habrá posesión cuando una persona, por sí o por otra, ejerza el poder de hecho sobre la cosa y se comporte como propietario. Y el análisis de la persona como posible sujeto de la posesión es simple porque no se han consagrado limitaciones, es decir, que cabe afirmar que todas las personas pueden ser poseedores, son susceptibles de obtener la posesión de un objeto y por lo tanto que se le apliquen los efectos jurídicos de la posesión. Y cuando se afirma que todas las personas pueden estar revestidos con las facultades del poseedor, se alude a las personas físicas y también a las personas jurídicas. Y también a las subclasificaciones, es decir, que dentro de las personas físicas, tanto los incapaces como los capaces pueden ser sujetos de la posesión, y en cuanto a las personas jurídicas, tanto aquellas que son de carácter público como las de carácter privado. Pero para un análisis un poco más meticuloso conviene tener a la vista algunas normas, así que voy a compartir una pantalla para explicarlo sobre los gráficos. Acá se observa, como se dijo, el cuadro en el que se representa el sujeto de la posesión, y en el concepto del artículo 1909 se indica que hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce el poder de hecho. Es decir, debe recordarse que la persona en sentido jurídico no es el ser humano, sino que es cualquier ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por eso es que en el gráfico se indica que puede ser poseedor tanto la persona física como la persona jurídica. Y la persona física, como se dijo, tanto los capaces como los incapaces pueden ser poseedores. Va de suyo que siendo incapaz, la posesión debe adquirirse y debe ejercerse por medio de el representante del incapaz. Entonces, por ejemplo, si una persona X dona, pongamos por caso un inmueble, a su sobrino que tiene 5 años, quien va a recibir esa donación van a ser los representantes legales, es decir, los padres. Y quienes van a recibir la posesión y quienes la van a ejercer van a ser los representantes legales. Pero el sujeto de la posesión es el menor, es el incapaz. Al igual que ocurre con los derechos, con el hecho posesorio, no hay diferencia en cuanto al sujeto. Solamente se aclara que el artículo 1922 indica que para adquirir y para ejercer también la posesión por sí mismo, se requiere tener más de 10 años. Así se dispone en el 1922, véase el texto, para adquirir una relación de poder, y en este momento nos interesa la posesión, esta debe establecerse voluntariamente y luego se indica por sujeto capaz, excepto por las personas menores de edad, para quienes es suficiente que tengan 10 años. Es muy lógico que el texto legal exija la voluntad, porque si la posesión se compone con un elemento material, que es el corpus, y un elemento intencional, que es el animus domini, para poder configurar la intención se requiere el acto voluntario. Y debe tenerse en cuenta que para
configurar la voluntad se requiere discernimiento, intención y libertad. Y el discernimiento, es decir, la madurez que se requiere para poder tomar la posesión, se adquiere, conforme el texto legal, a los 10 años. Es decir, que si una persona, un niño menor de esta edad, sea de 7, 8, 9 años, toma para sí un objeto mueble o un objeto inmueble, no va a ser considerado poseedor. No se le van a aplicar las normas relativas a la posesión porque sencillamente no es considerado poseedor porque carece del discernimiento necesario para formar la voluntad. Esa relación tiene otro nombre, se llama yuxtaposición local, que es una figura que no ha sido mencionada en el texto legal, sí ha sido mencionada en los fundamentos del código vigente, del Código Civil y Comercial. Pero el motivo por el cual no se la ha mencionado en el texto con fuerza de ley es porque no produce ningún efecto. Es decir, que la yuxtaposición local, que es el contacto físico sin voluntad, por ejemplo, el menor de 10 años que tiene una cosa bajo su poder, no es considerada posesión y por lo tanto no se le aplican las normativas establecidas para el poseedor. Una vez que cumpla los 10 años y continúa ejerciendo el poder de hecho sobre el objeto, ahí también adquiere la voluntad de comportarse como si fuese el propietario y a partir de ahí se lo considera poseedor. Y respecto de las personas jurídicas, también se aclara que todas las personas de carácter público o de carácter privado pueden ser poseedores. Por supuesto que las personas jurídicas necesariamente deben ejercerla por medio de representantes. A veces no es fácil entender por qué a una persona jurídica se le puede atribuir el elemento intencional, pero por supuesto el elemento intencional surge de la voluntad de los representantes. Entonces puede tomarse por caso que una persona jurídica, por ejemplo, una corporación, una sociedad que tiene una reconocida sociedad que tiene numerosos hipermercados por todo el país y en otros países también, supóngase que vende muy bien, trabaja mucho y advierten los representantes legales que el espacio destinado a estacionamiento, el tremendo estacionamiento que tienen todos los hipermercados, es insuficiente. Por lo cual cercan el predio lindero, que no es de ellos, lo habilitan para estacionamiento de las personas que vienen a comprar al hipermercado, de los clientes, le ponen los carteles, le hacen un acceso directamente al hipermercado. Es evidente que quien tomó la posesión es la persona jurídica, porque el destino que se le está dando a ese inmueble, que no es de la sociedad, es a favor y para utilidad de la sociedad, de la persona jurídica. Incluso el gerente que ejecutó este acto después puede ser trasladado a otra sucursal y viene otro gerente y siguen ejerciendo la posesión del predio lindero para utilizarlo como espacio guardacoches para los clientes del hipermercado. Bueno, en esta circunstancia, considerando que también toma a su cargo los impuestos esta sociedad, este reconocido hipermercado, bueno, transcurridos 20 años de posesión se produce el efecto principal de la posesión, que es adquirir por prescripción, es decir, ese inmueble que fue usurpado, que fue ocupado, a los 20 años pasa a ser de la corporación que tomó la posesión y que la ejerció de manera pública y de manera continua durante los 20 años. Y por supuesto que esto también lo puede hacer el Estado. Tómese por caso una entidad estatal como un ministerio, como una entidad que tenga fines de seguridad, es decir, instalaciones militares o instalaciones
del Estado destinadas a la salud o a la educación, que de la misma manera utilizan quienes estén a cargo de esa entidad estatal, utilizan el predio lindero, por ejemplo, como depósito. Y cuando transcurre el tiempo, el Estado puede adquirir por prescripción porque estuvo poseyendo el predio durante el tiempo que indica la ley. Y cabe aclarar también en cuanto al sujeto que el artículo 1912 consagra la posibilidad de sujeto plural, lo que se llama coposesión, o sea, no necesariamente hay un solo poseedor, siempre es el ejemplo, porque el ejemplo tiene que ser fácil y comprensible, pero también existe la coposesión. Igual que con la posesión singular o con la posesión exclusiva, puede ser posesión legítima o posesión ilegítima. Es decir, cuando es posesión legítima puede darse el caso de dos o más condóminos que ejercen la posesión del objeto. Como el condominio es un derecho que se ejerce por la posesión, los condóminos también van a ostentar la coposesión legítima del objeto. Pero también la coposesión puede ser ilegítima, como si una pareja, pongamos por ejemplo una pareja joven de novios, porque se me ocurre ese ejemplo, usurpan un inmueble y toman la coposesión. Y juntos construyen y juntos pagan los impuestos, las cargas, las tasas y las contribuciones y transcurre el tiempo que indica la ley, que es de 20 años. Entonces, transcurrido ese plazo, pueden adquirir el derecho real de condominio, puesto que han sido coposeedores durante el lapso que indica el texto legal para adquirir por prescripción. Voy a dejar de compartir la pantalla. Creo que no queda nada que aclarar al respecto. Espero que les haya sido de utilidad esta grabación. Nuevamente les doy las gracias por permitirme estar con ustedes y espero verlos en otro video. Hasta la próxima.